buenas, madrileños. Bienvenidos al podcast. Muy buenas. Por primera vez, Rubén, bienvenido. Y Aurora ya colaboradora habitual. Vamos a poner una sección. Bueno. Además que es un placer siempre hablar contigo, ya lo sabes. Y coincidir. Últimamente estamos coincidiendo mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que te voy a curioso. recordar que ya hemos coincidido y que yo no soy madrileña, soy manchega. Ya. Aunque muy orgullosa madrileña de adopción. Lo sé. Perdón por mi error. Ya. Bueno, pregunta obligatoria siempre. Una pequeña autopresentación. ¿Quiénes sois? ¿En qué ámbito de la fisioterapia os movéis? ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí, hasta Cáceres? Rubén. Bueno, pues yo soy Rubén Fernández, entonces soy fisioterapeuta y bueno, pues ahora estoy trabajando, como ya sabes, allí en el hospital de Alcorcón, donde trabaja también Aurora, y sobre todo me dedico pues más a tema de investigación, aunque pues hay la suerte de que justo con lo que estoy haciendo allí me permite hacer clínica también, de la parte en la que a lo mejor estoy más metido, que es hombro, y bueno, y también en rodilla, que son las dos cosas con las que estamos allí más trabajando, para intentar un poco fomentar que se meta más dinero en fisioterapia. Al final porque ahorramos dinero, entonces a ver si lo conseguimos. Genial. Aurora. Bueno, yo soy Aurora Araujo. Siempre sabes que me gusta presentarme como fisioterapeuta porque creo que es lo que me lleva hasta aquí, hasta Cáceres incluso. Trabajo en el Hospital de Alcorcón. Estoy ahora más vinculada a todo el tema de rehabilitación cardíaca, aunque bueno, con mi edad pues he tocado muchos palos. Y además pues soy la decana del Colegio de Madrid, que es por lo que bueno, yo creo que estamos teniendo esta entrevista. Y a Cáceres he venido en concreto pues a presentar una ponencia. O sea que Genial. A participar de la fisioterapia. Perfecto, una cita importante esta y de momento yo estoy contento con cómo la gente está respondiendo y demás, que es importante que también vayamos como colectivo ciertamente unidos, ¿no? De cara sobre todo a otras profesiones de fuera. Os he querido juntar, bueno, ya quería haberos juntado hace tiempo para hablar un poco de la coste-efectividad y también pues sacar a la palestra todo el trabajo que estáis sacando, desde, en este caso de la Comunidad de Madrid, que desde aquí advierto que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. En todo caso sería al contrario, como toledano. Bueno. Es broma. Si queréis podemos hablar del presente trabajo que acabáis de sacar, relacionado con el hombro, Rubén. Entonces cuéntanos un poquito pues, en qué ha consistido este trabajo y cuáles son los resultados que ya vais arrojando. O sea, pues esto, vamos, comenzó ya hace pues casi 4 años desde que empezamos, pues por la suerte de que presentamos el proyecto a la Comunidad de Madrid con la idea de poder un poco demostrarles in situ de, vale, esto se sabe que es así, obviamente se ahorra mucho dinero. Exactamente, pero Rubén, para que no sepa claro, un poco el estudio. A la gente parece que si no se lo demuestras como que no. Entonces lo que planteamos fue coger justo un par de procesos de hombro y también de rodilla, de los más habituales donde se suele hacer cirugía en traumatología, y pues intentar fomentar que se derivaran más a fisioterapia, porque ya se ha visto de que con ejercicio se pueden evitar esas cirugías con todo pues el tema de efectos adversos que pueden tener y el ahorro económico derivado. Entonces presentamos eso y es en lo que hemos estado justo estos 4 años trabajando, evitando cirugías, mejorando pues a los pacientes y también pues mejorando a nivel económico ese sistema sanitario para intentar fomentar pues que se metan más recursos en todo esto. Es un claro ejemplo, como yo creo que se deben hacer las cosas, que es entrelazar una relación bidireccional entre el investigador y el gestor, ¿no? El gestor pide al investigador y el investigador a la vez pide al gestor. Es que, de todas formas, yo creo que una cosa que nos pasa concretamente a los fisioterapeutas y supongo que a otras entidades clínicas, nos cuesta hablar de dinero. Pero es que los recursos no son ilimitados. Entonces, a las personas que gestionan ese dinero les tienes que demostrar que eres costo efectivo. Porque yo puedo llegar diciendo ofrezco mucho bienestar a la ciudadanía, lo que no se mide no existe. Y cuando se habla de dinero hay que medir el dinero y hay que hacerlo sin pudor. No es nada malo reconocer que el dinero no es ilimitado y que nuestra salud sí depende de lo que cueste. O sea, la salud tiene mucho valor, pero por desgracia también tiene un precio. Y eso se ve en sistemas sanitarios diferentes del nuestro, en los que los procesos tienen un precio tasado. Y de hecho, se ha tirado de esa valoración de costes para demostrar que eres costo efectivo. Entonces, yo creo que en la gestión nos gusta poco. A los fisios no nos gusta ni la gestión ni la política. Bueno, pues solamente son los que deciden y donde se decide que estemos, no estemos y cuánto se nos deriva. ¿Qué resultados se obtuvieron de ese trabajo a nivel de costo-efectividad? O sea, por llevar un poco los datos a... Pues eso, o sea, de momento, de dinero a lo mejor estamos hablando ahora mismo ya de como 200.000 euros netos ahorrados, o sea, quitando lo que sería la parte de, obviamente, lo que es el gasto que ha habido de tratamiento de fisioterapia, que pues también va a tener un gasto, aunque es menor,
Muchísimo menor, hay claro, que sí, o sea, recalcarlo. muchísimo menor. Y también además en la situación en la que empezamos, claro, porque al final, de momento en la parte, como vamos a decir, preliminar, el que he estado sacando más datos de todo esto he sido solo yo. O sea, ahora ya sí que estamos 8 hospitales colaborando para ya poder sacar muchos más datos para tener algo más consistente. Y todo esto de cuando empezó la pandemia, que es un poco el problema de, claro, pues había menos pacientes, ha costado más de empezar con todo el proceso de reclutamiento. En realidad, pues que seguramente si hubiéramos estado en otra época, a lo mejor en vez de ser 200.000, incluso un fisio solo en estos años, con la agenda más llena y muchos más pacientes de los que solía haber en la época de pandemia, a lo mejor más de 500.000 euros se podía estar ahorrando, quitando lo que sería la parte del salario de ese fisioterapeuta. O sea, que es algo bastante importante. Totalmente. ¿Y los políticos cogen ese guante? Pues la recepción que nosotros hemos tenido en la Comunidad de Madrid ha sido bastante buena. Digo bastante buena porque lo primero que impresionó fue que llegáramos con datos, además no extrapolados nuestros. Nosotros hicimos un encargo a una consultora, y una consultora potente precisamente para decir, no lo digo yo, lo está diciendo esta gente que está especializada en buscar ese tipo de datos. Es decir, eliminas esa parte de factor de sesgo que pueda haber positivo. Entonces, recibieron primero bien la fuente de la que venían los datos. Y luego lo siguiente, claro, fue, sabemos que estos datos los podéis tener vosotros, pero os los traemos de forma altruista, porque es un trabajo que concretamente este lo paga el Colegio de Madrid, el nuestro, que es de coste de beneficio de 5 procesos. En su caso, pues directamente es un proyecto que nace en el Hospital de Alcorcón y que consigue una financiación propia. O sea, se ha ido buscando dinero para que ese estudio volcase sus resultados en la propia consejería. Entonces, eso también se recibe muy positivamente, o sea, porque es muy proactivo. Y luego, cuando empiezan a verlo, por desgracia es que se sigue sabiendo poco de lo que hace la fisioterapia en algunos ámbitos. En su caso, o en el proyecto que se hace en Alcorcón, es un proyecto que se hace sobre un proceso musculoesquelético, bueno, sobre 4 procesos musculoesqueléticos. En nuestro caso son 5 procesos comunes, pero hay uno sobre bypass coronario, EPOC, fragilidad. Entonces, cuando ya hablas de otros procedimientos y les vuelves a poner encima de la mesa no solamente el factor calidad de vida, sino el ahorro que pueda suponer, pues la verdad es que en nuestro caso es que el resultado medido era un ahorro de unos 560 millones de euros que se podrían llegar a tener si se extrapolaran los datos iniciales, porque es que el salario de un fisioterapeuta, sin costes añadidos de antigüedad y similares, pero vamos, son 48.090 euros anuales. Si una cirugía muy sencilla ya son entre 3.000 y 4.000 euros, pero una prótesis, por ejemplo, de cadera, el coste es mucho mayor. Pues cuando se puedan hacer estudios más amplios, porque siempre empiezas con algo modesto, esto supone una inversión el estudiarlo, ¿no? Pues yo creo que los resultados pueden ser todavía mucho más potentes, pero sí se ha recibido muy bien, porque hemos llegado y les hemos dicho, mira, es una frase que yo creo que voy a hacer una camiseta, no lo digo yo, lo dice esta consultora. Y todavía nos queda mucho por trabajar en sentido, ¿los colegios son los que tienen que tirar un poco de esa investigación o quién es el que tiene que arropar de alguna manera? No sé, tú según bueno, tu o sea, propia yo experiencia, creo, Rubén. o sea, ahí yo creo que, por ejemplo, los que todos tenemos responsabilidad, obviamente. Creo que obviamente tenemos más responsabilidad pues toda la gente que a lo mejor estamos trabajando en la pública, pero porque somos los que tenemos más facilidad para hacer a lo mejor según qué cosas en este sentido, y también porque es, por ejemplo, a nivel político donde les interesa a ellos, es decir, demuéstrame que estoy ahorrando dinero a la sanidad pública, que es donde estoy dejando yo el dinero. Claro, ya que tú en tu clínica ganes más o menos, eso a lo mejor ya les da un poco más igual. Entonces, o sea, los colegios pues pueden fomentar, pueden facilitar ayuda, pueden incluso promover cosas, pero yo creo que sí, claro, si relegamos toda la responsabilidad en el colegio pues son las personas que son, 10, 15 las que sean, y si el resto no colaboran, claro, las 10, 15 que estén en cada junta de cada colegio es imposible que lleguen a hacer ellas solas todo el movimiento para que realmente estos cambios se lleven a cabo. Entonces, ¿esto es como un llamamiento al investigador? Sí, o sea, tanto investigadores como a clínicos, digo, porque al final es un tema de colaboración, o sea, nosotros allí en Alcorcón hemos estado desde el inicio implicados con traumatología, la parte obviamente de rehabilitación, la parte de fisioterapia, y es lo que estamos ahora intentando con los otros hospitales. La gerencia del hospital también se contactó desde un inicio para todo ese tema del análisis económico de datos directamente del propio hospital, para lo que se presentó a la Comunidad de Madrid. Entonces, es un aspecto más pues multidisciplinar de que realmente empecemos a colaborar como sanitarios junto con otros sanitarios con los que estamos al mismo nivel. O sea, que yo creo que a veces puede ser un poco el miedo que tenemos de
no, ¿cómo voy yo a presentar como fisio un proyecto a los médicos traumatólogos, ¿no? De vamos a hacer esto. Pues a lo mejor se lo toman bien y el único tema es que no se lo estamos presentando. O sea, porque nosotros la recepción siempre ha sido bastante buena, tanto en Alcorcón como en los otros hospitales de momento con los que hemos empezado ahora a colaborar. Entonces sí que es un poco de, bueno, pues para todos los fisios, que al fin y al cabo que estos proyectos se pueden hacer y animaos, digo, porque a lo mejor solo falta que lo presentéis para que alguien lo vea, le interese y lo acepte para llevarlo a cabo. ¿Tienes algo que comentar, Aurora? A ver, yo creo que los colegios, las sociedades científicas, de hecho hubo un análisis también de literatura y un estudio de coste-beneficio que hizo Sogafi en su momento, que es muy interesante, pero claro, tú cuando encargas un trabajo de este tipo, lo que se basa mucho es en recopilar información existente. Para eso es muy potente, como decía Rubén, que el investigador también recoja a veces ese tipo de datos o datos de resultados, que alguien los pueda compilar. Yo creo que en los colegios el reto que podemos tener o plantearnos es precisamente el impulsar. En nuestro caso lo hemos impulsado por esta vía, otros colegios me consta que también lo están haciendo por vías similares. Entonces yo creo que tanto en los colegios como el propio consejo, como las sociedades científicas, pues lo pueden hacer porque al final aunan a fisioterapeutas, o sea, no solo representan de una forma ajena, es que nos juntan, o sea, nos reúnen. Entonces, bajo ese paraguas puede que sea más sencillo el realizar trabajos. O sea, yo creo que quizás ese sea el papel. El papel siempre va a ser el ser un motor. Sí. Y si eres un motor proactivo, y me consta que, bueno, que ya digo que no es el único colegio que nosotros lo hemos terminado quizá antes, otros lo están impulsando o ven otros procesos diferentes de los que hemos abordado nosotros, pues mi sensación es que esa vía se ha visto que además actualmente el panorama político es a la que invita, al que tú presentes o pidas cosas en base a resultados. Entonces, bueno, pues podemos ser ese motor, ese paraguas, esa iniciativa, y yo creo que es que lo que lleva es a la unión. Por eso no me gusta solamente inventar a los colegios. O sea, yo creo que es que la unión está en todas las entidades representativas y además en las personas a las que representamos. Claro. O sea, que lo que voy a decir es que al fin y al cabo, o sea, de cara a los colegios o cualquier sociedad como la SOGAFI, digo, al final es la gente que está metida en los colegios y que está metida en la SOGAFI. O sea, que es a lo que me refería. Digo, no es solo la Junta de Gobierno, como a lo mejor alguien piensa de, no, es que el Colegio de Madrid es la Junta. No, digo, claro, o sea, el colegio pues puede impulsar la Junta ciertas cosas, pero el resto de colegiados tenemos que trabajar final para que esto se lleve a cabo. O simplemente colegiarte también, que es lo que esto lo hemos hablado mil veces, ¿no? Porque tendemos mucho a tirar la pelota a otros estamentos que casi siempre le cae al colegio la pelota, pero luego preguntas si no están ni colegiados. Dices, claro, el colegio necesita colegiados para tener un músculo, para tal, y aparte necesita la proactividad es como que todos tenemos que participar. Pero mira, sí, directamente. O sea, muchas veces nos quejamos de que no hay producción científica. Nos está dando cobijo una sociedad científica que es AEF. Bueno, pues si la gente participa y se auspicia, desde luego, es lo que decíamos. O vamos todos de la mano o es una profesión disgregada. Una profesión disgregada como la nuestra no se puede permitir el lujo de funcionar de esa forma. O sea, yo creo que cada uno tiene que aportar desde su parte, pues unos aportarán ciencia, revisión, datos, otros motor económico, otros presencia. Todo es necesario. Porque lo que sí tiene España es muchísimo talento en la fisioterapia. Lo que pasa es que se puede llegar a desperdiciar si la gente no encuentra una vía para canalizar ese talento. ¿Creéis que estamos disgregados a día de hoy? Yo creo que vamos mejorando. Opinión sincera. O sea, yo creo que vamos mejorando. Porque yo, bueno, tengo ya un bagaje y un tiempo, y es verdad que antes el fisioterapeuta no tenía ningún tipo de sensación de pertenencia a nada. Creo que ha mejorado, y la verdad es que, bueno, desde esta percepción de mejora lo que sí que tenemos que hacer es seguir intentando por lo menos sentir que pertenecemos a la profesión, porque si tú solo lo ves como una forma de ganarte la vida, y ojo, es una forma lícita de ver la fisioterapia, al final el tema es que probablemente nunca vuelques esos resultados que tienes, esa observación. Un estudio observacional es algo muy valioso en estos tiempos, porque pueden observarse muchas cosas desde el punto de vista de la clínica. No hace falta hacer grandes investigaciones, para eso hay gente que se dedica solo a investigar, como es el caso de personas en la universidad, o en el caso de Rubén, que hace investigación y barre una parte de clínica. Pero es que necesitamos perfiles. Nadie puede estar en todos los perfiles. Te lo dice una persona que los ha tocado casi todos, pero siempre sacrificas más alguno. Entonces, a mí me aporta mucho si yo hablo con una persona que se dedique a la investigación de base o que se dedique a la gestión de base o a la política. Me aporta mucho y yo aprendo de cada uno de ellos, y no lo podría hacer si cada uno funcionáramos como islas independientes.
Rubén, Sí, ¿tú o qué sea, piensas? yo eso, por ejemplo, claro, yo soy más joven, entonces tengo menos ese bagaje, pero, o sea, algo bueno también es que he visto más a lo mejor de la parte joven de la fisio, claro, de estos años. Además, yo me he movido, desde que acabé el grado, me he movido bastante y sí que es algo que yo estos años, desde que han ido pasando, no digo que la gente que tiene ya más años no está haciendo mucho, pero que yo sí que veo mucha proactividad de mucha gente joven en muchos sitios, o lo que dice Aurora de sentir en plan que perteneces a algo. Esto, por ejemplo, en Madrid se ve mucho de que en las asambleas, o sea, estamos mucha gente joven que están haciendo muchos proyectos de muchas cosas y que realmente pues sienten ese, y en las comisiones también hay mucha gente que siente ya, o sea, pues eso de, vale, sí, estoy en la comisión de lo que sea, pero me siento parte del colegio y estoy pues porque intentamos hacer esta propuesta o hacer esto otro o promover esto, y yo creo que ese cambio sí que está siendo pues bastante positivo. O sea, y que también al final ya no solo de gente joven, sino de que se está enlazando pues con toda la gente más de la fisioterapia. O sea, claro, yo no sé a lo mejor cómo estábamos hace, obviamente, 30 años, porque no había ni nacido, pero mi sensación es esa, que ahora a lo mejor está viendo un volver a empezar a tener esas sensaciones que, hablando con gente a lo mejor de más edad, me dicen que a lo mejor hace 25 o 30 años ciertas cosas no se veían tanto. Y sin embargo, como que ahora están viendo que están cambiando un poco los aires a nivel profesional. O sea, yo creo que eso también, por ejemplo, lo que decía Aurora de tener esos perfiles. O sea, yo la sensación de cuando yo empecé de salir del grado, había mucho más rechazo antes al tema de, no, yo me voy a dedicar sobre la investigación. Y a lo mejor la gente te miraba mal, o me quiero dedicar a tema de gestión. O incluso decir, mira, soy Y era fisio, menos fisio, ¿no? Que y me voy a que era meter menos en, fisio. claro, y es como me voy a meter en este partido político, digo, porque soy fisio, a ver si llego a estar en la Consejería de Sanidad de algo, y como que ya la gente no le hacía mucha gracia eso. Entonces, eso también, yo ahora la sensación es que hay más gente joven a la que eso ya le empieza a dar un poco más igual. Claro. O sea, porque eso también te Sí, la formación en el sesga grado de que, también claro, ha cambiado y si se la ve gente no te diferente. apoya de me quiero dedicar a esto, al final, digo, lo que es imposible es estar haciendo clínica, haciendo investigación, ser bueno en esto, hacer lo otro. Siempre tienes que llegar en algún momento a decir, mira, me voy a centrar mucho más aquí, porque al final pues puedes acabar siendo un pelín bueno en muchas cosas, pero no muy bueno en tu campo, que es un poco lo que nos interesa, que haya gente muy buena, tanto a nivel en clínica de un campo, como a nivel de investigación, a nivel de gestión, y que todo eso luego sea pues un trabajo en conjunto. Sí, replantearnos también qué es más significativo para la profesión, que tú seas muy bueno con un paciente delante o que tú hagas un estudio de coste-efectividad. Esto debería hacernos, quiero decir, que es paradójico que muchas veces al investigador se le tenga como un peor, o sea, no como un peor fisio, sino como que no es tan fisio, como que si no tocas es que no eres Ya tan sabes, buen Claro. fisio y dices, joder, te falta clínica, bro. Es- te falta clínica, bro. Es así, sí, sí. A mí Sí. me falta mucha clínica, porque yo hay A campos. todos. Es una expresión que me llama mucho la atención, porque yo, a diferencia de algunos insultantemente jóvenes, que ya las tiraba ahí, bien, me falta mucha clínica, por ejemplo, en el campo de la deportiva, en el campo del suelo pélvico, Claro. y he barrido muchas especialidades. Bueno, vamos a hablar de campos de conocimiento, lo de esas especialidades se está trabajando. Pero me sorprende que haya gente que desprecie tanto una labor que es la que permite que yo pueda ser buena en rehabilitación cardíaca Total. o pueda ser buena en respiratorio, porque hay gente que escribe lo que yo leo para aprender. Si no, yo iría a ciegas y sería ensayo y error, y no todo se puede ser tan intuitivo. Entonces, a mí esa expresión me la he quedado, pero me la he quedado precisamente para decir, es que yo reconozco, esa es otra camiseta que voy a hacer, me falta clínica, bro, me falta mucha clínica. Hacemos O sea una buena que- tira si podemos queréis. hacer. Hacemos Sí, una sí. tira. Sí, a mí también alguna vez me han dicho te falta clínica. Pero bueno, Pues ya bueno. está. Yo creo que todas las facetas son igual de lícitas y todas son igual de respetables y, joder, Yo creo no, que no hay nada mejor que nada y creo que lo bonito de todo esto es que todos ganamos. Es decir, cuando un buen clínico hace una buena labor, nosotros también, cuando un investigador hace buena investigación, nos No, beneficiamos claro. todos. Entonces, dejemos ya de Claramente. tirarnos piedras, por favor. O sea, Vamos a si al remar final, un poco. enlazando un poco, vamos, con lo que era el tema de coste-efectividad, digo, pues claro, digo, da igual que estemos investigando qué puede ser mejor o peor o cómo orientar un tratamiento a nivel de cualquier patología. Claro, si luego no hay clínicos que lo estén lleven a haciendo el tratamiento, o sea, que sepan bien tratar a sus pacientes, digo, al final nada va a ser costo efectivo, digo, porque realmente entonces es un círculo que tiene que estar complementado por Sí. una parte y por la otra. Mira, Digo, hace unos años se empezó a denostar mucho la fisioterapia respiratoria. No era coste efectiva, no valía para nada, la evidencia te decía. Pero cuando tú leías realmente esas revisiones Cochrane y veías lo que ellos llamaban evidencia, decías, es que hasta yo te digo que eso no va a funcionar, ni te molestes. Es que Claro. eso no es fisioterapia respiratoria, Claro. ojo. Sí, Claro, sí, entonces partimos de la base de que si no tenemos a gente que hace fisioterapia y que investiga en fisioterapia,
el resultado siempre va a ser que no hacemos nada o que no vale para nada. Y eso pasa mucho. Y ahora de repente resulta que la fisioterapia respiratoria no solamente es súper costo efectiva, disminuye ingresos, exacerbaciones, y se ha demostrado con días, o sea, medición de indicadores, que no nos gusta medir. Y ya digo, o sea, el panorama, yo presenté un proyecto hace un tiempo sobre trabajos con niños asmáticos y poco menos que fue una especie de lapidación pública. Pero ¿cómo se te ocurre? Porque además aumenta el broncoespasmo. Y yo decía, ya lo sé, es que yo sé cuándo aplicarlo y no me habéis ni preguntado qué es lo que utilizo. Yeah. Pues al cabo de un tiempo vi un estudio además en el que se medían los reingresos de los niños asmáticos y disminuían con una intervención intercrisis. Yo no considero que fuese más lista que nadie, es que revisé la misma literatura que a quien se lo reconocieron en ese momento. Bueno, pues era un momento mejor en el que se valoraba que la investigación se basara de verdad en las técnicas que se estaban haciendo en ese momento, no en algo que se hacía pues todavía con más años de los que tenía yo cuando estudié casi. Yeah. O sea que, bueno, hace falta, porque es que ya hemos estado en el escenario de lo que pasa cuando la gente cuando fisios no investigan fisioterapia. De ahí venimos un poco, ¿no? Bueno, ya digo que pero, es que eso hay que ponerlo en contexto y darle mucho valor, porque quizá deberíamos saber más historia de la fisioterapia. Y hemos estado en escenarios muy duros y en momentos en los que hemos estado a punto de perder la categoría incluso antes de ser graduado universitario, pues hubo un momento en el que los diplomados estuvimos a punto de perder esa categorización, porque había mucho interés en que fuéramos los técnicos de otros profesionales. Ha sido un placer teneros por aquí. Y me guardo una pequeña pregunta que me ha hecho hacer que te la haga. ¿Cuándo volverás a Twitter, Rubén? Ahora ante las cámaras. O la pregunta es, ¿volverás algún día? Creo, bueno, a Twitter ya no. Digo, ahora ya lo han cambiado, claro, ahora bueno, es X, ya no podemos hablar de Twitter. Es X. O sea, yo creo que a Twitter no. O sea, quiero decir, también porque es una cosa de requerir mucho tiempo. O sea, que es también otro tema de... O sea, yo ya me he dado cuenta, digo, de yo productividad, solo, digamos, ¿no? Sí, o sea, solo con el trabajo de Alcorcón, claro, doctorado por tu cuenta, y que al final la investigación en fisio, aunque la estamos promoviendo, bueno, y toda la investigación en general, digo, esto es mucho de no tener vida social para poder investigar en casi cualquier campo. Y en el nuestro más, digo, porque yo aquí tengo la suerte de que conseguimos que aprobaran el proyecto. Digo, porque de hecho yo esto cuando empezamos lo estaba haciendo en Alcalá, bueno, que he intentado cambiar allí como las cosas del hospital de Alcalá, sin cobrar nada. Digo, en plan, pues de forma autónoma y porque los que estábamos allí de profesionales queríamos mejorar las cosas. Pero claro, me he dado cuenta de lo de Twitter, digo, o sea, o intentas como dedicar el tiempo realmente a todo esto. Claro, que es lo verdaderamente importante. O no aquí, da. ¿no? Que luego hay obviamente gente que a lo mejor dices, pues voy a dedicar más tiempo al tema luego de divulgar y así, que vamos, yo en parte lo intento con la web, digo, pero de volver a divulgar no creo que vaya, o volver a ese nivel no, pero por el tiempo que requiere, pues la otra parte. Digo que al final luego esto yo creo que también es más importante. Hombre, yo creo que también. Y que cambia mucho más las cosas todo el tiempo destinado a esto al final. Gracias. O sea, este tipo de proyectos. Qué bueno. Gracias por elegirnos, ¿no? Y no a X. Y no a X, sí. Bueno, aquí un auténtico placer. Gracias por pasaros. Y Muchas siempre que gracias. queráis, Muchas aquí gracias a estará ti, el Rubén. podcast.